Hola, muy buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos complace tenerlos en este webinar que hemos diseñado exclusivamente para ustedes. Gracias por su presencia. Y sabemos que vivimos en momentos complejos de incertidumbre. Sin embargo, estamos convencidos que también es momento para aportar conocimiento que lleve de una u otra manera a un desarrollo tanto personal y profesional de todos nosotros. Mi nombre es José Campillo, yo soy coordinador de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte y en el día de hoy nos acompaña nuestro profesor Luis Fernando Mondragón Trujillo, quien dirigirá el siguiente webinar titulado Crisis y oportunidades de inversión en tiempos de pandemia y post-COVID. ¿De qué va a tratar el webinar? La caída de la economía y su reapertura gradual brindará oportunidades de inversión tanto en el ámbito global como en el ámbito nacional y local, incluyendo el mercado de renta variable, acciones, divisas, forex, commodities, oro, petróleo y propiedad raíz. ¿Cómo sacarle provecho a los activos que marcarán la pauta durante el 2021? Esa es una de las preguntas bien importantes que nuestro profesor explicará por medio de un análisis tipo macro y micro y que permitirán de una u otra manera despejar todas esas inquietudes e identificar las más relevantes oportunidades que podemos encontrar en esta materia. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista, el profesor Luis Fernando Mondragón Trujillo, quien está ubicado en ese momento en el Retiro, Antioquia, quien tiene como formación un MBA de Babson College, también es ingeniero civil de Ohio State University, con experiencia laboral en el sector financiero como gerente internacional de Suramericana Valores, gerente de banca corporativa del Banco Santander y consultor empresarial en temas relacionados con banca de inversión, administración de portafolio y valoración de empresas. Asimismo, profesor catedrático a nivel de posgrado en temas relacionados con las finanzas corporativas, diagnóstico financiero, análisis bursátil y de crédito, estrategia empresarial, manejo de tesorería, administración de portafolios y finanzas internacionales. Asimismo, contribuye de manera regular a periódicos tales como El Tiempo, El Colombiano, El Espectador, Portafolio, El Universal, Data IFX, a través de reportajes, artículos y videoblogs relacionados con los temas financieros. Adicionalmente, es invitado especial a programas de televisión regional en temas de coyuntura económica y financiera. Antes de iniciar con el webinar, quiero comentarles que tendrá una duración de 50 minutos y tendremos un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. A los asistentes los invito a que por favor escriban sus inquietudes en la plataforma, en el módulo de preguntas. Nosotros al final la vamos a leer y será Luis Fernando quien dará respuesta. Quiero recordarles que este webinar es una iniciativa de la especialización en finanzas tanto para la ciudad de Barranquilla como Santa Marta, en el cual si alguno de los asistentes está interesado en ser parte de ellas, las inscripciones estarán abiertas a partir del 2021 para iniciar clases en el mes de julio. Entonces, en este momento quiero dar inicio y permitirle al doctor Luis Fernando Mondragón que inicie su conferencia. Luis Fernando, ¿me escuchas? Sí, José, muchas gracias. ¿Podría por favor activar cámara, profesor? ¿Cómo no? Ya la he activado. Yeah. ¿La están viendo? Y ahora sí estamos viendo su escritorio, profesor. Perfecto. Y ya debe estar la presentación también. Así es, sí, señor. Adelante entonces y bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación, profesor Luis Fernando. Con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos. Entonces, démosle comienzo. Entremos en materia, ya que este es un tema sumamente apasionante y muchas veces las preguntas no alcanzan a ser respondidas en su totalidad. Entonces, quiero aprovechar esta ocasión para que realmente sí sea el caso. Leemos entonces en temas de la situación actual, como quizá no lo habíamos visto en el siglo XXI, probablemente muy cercano al siglo XX, por allá en 1929, quizá en los Estados Unidos, vemos una caída sustancial en lo que implica el Producto Interno Bruto a la luz de la pandemia, que trae una desaceleración por definición misma. Y vemos cómo es la caída tan fuerte tanto en Estados Unidos como en la zona del euro en el primer trimestre del presente año al segundo, del orden del 12% en el caso de Europa y del 9,5% de caída en los Estados Unidos.
Si se observa en el gráfico, en la más o menos en el 2008-2009 también tuvo lugar una crisis en los Estados Unidos, la llamada subprime, la cual eventualmente, sin embargo, nunca tuvo la repercusión tan grande como la que hasta el momento estamos viendo. Sin embargo, para el tercer trimestre del presente año ha habido un cambio notorio en términos de reactivación económica y se observa cómo incluso en los Estados Unidos el tercer trimestre mostró una recuperación que excedió el 30%, una señal relativamente alentadora comparativamente a lo que al principio se pudo haber pensado que iba a ser el total del año 2020, pero obviamente hay que tener en consideración que a veces este tipo de análisis tienen en consideración una base muy baja, que ha sido precisamente la del segundo trimestre del presente año y por ende se ve un incremento tan notable. Cuando ya vemos lo que es el programa mundial, visto a lo largo del Fondo Monetario Internacional, que con relativa frecuencia, un par de veces al año, hace una actualización de lo que precisamente es el forecast, o sea, lo que se espera que sea el crecimiento económico mundial, que vimos para el 2014 en el agregado se espera una disminución cercana del 4%. Para el 2021, afortunadamente, se espera ya un cambio más notable y que este sea positivo. En lo que respecta al caso, como se observan, podemos ver diferentes regiones a nivel mundial. En lo que tiene que ver con el caso nuestro, que nos atañe, que es Latinoamérica, pues vemos una caída muy fuerte de más del 8% estimado para el 2020. Es un reporte elaborado, como mencionaba previamente, por el Fondo Monetario Internacional en su Outlook, el World Economic Outlook, que tuvo lugar o que se dio a conocer y fue puesto en la página web a partir de hace un par de semanas atrás, en octubre del 2020. Volviendo a tomar el tema entonces acerca de lo que se esperaría para el 2021, entonces la zona del Caribe y Latinoamérica tendría un crecimiento del 3,6%. En el caso, como se ve, ya desagregado por lo que llamamos las economías avanzadas o industrializadas o desarrolladas versus las llamadas emergentes. Nosotros como país, digamos, se nos clasifica generalmente como un país llamado emergente. En el pasado se le conocía como un país subdesarrollado, tercermundista o en vías de desarrollo, pero a principios del año 2000 en adelante, a través de los banqueros de inversión, se decidió tener, digamos, una forma distinta de denominar a países que tenían un altísimo potencial de crecimiento. Y de ahí en adelante es que se empiezan a hablar con los nombres de emerging markets, o mercados, pues básicamente que tienen un alto potencial de crecimiento comparativamente al resto de las economías. Entonces, resumiendo la historia, para mercados emergentes y en particular economías que están en desarrollo, un 3% a la baja en el 2020, pero una recuperación muy notable, quizá la más alta, si se puede observar, comparativamente al total de la economía global e incluso por encima de la que se esperaría para las economías avanzadas. En el caso colombiano en particular, se observa entonces que hay diferentes rangos de proyección. Este, por ejemplo, parte de la CEPAL, un think tank, un centro de pensamiento que generalmente hace cubrimiento a toda Latinoamérica. Y como se puede observar para las diferentes regiones, pues el de Colombia, aparentemente, de acuerdo a ellos, es una caída en el Producto Interno Bruto relativamente menor a lo que se esperaría para el resto de la región. Como se puede observar, hay casos muy fuertes como el de Venezuela que todavía no logra levantar cabeza y otros como el de Ecuador cayendo el 13%, la Argentina el orden del 10%, Brasil, que es un importantísimo motor de la economía latinoamericana, el primer país por tamaño de Producto Interno Bruto en Latinoamérica, vemos una caída cercana al 9%, el nuestro del 5,6%, medianamente alentadora, pero no quiere decir que sea el único estimativo por parte de, digamos, entes a quienes de una manera u otra se le brinda algo de, digamos, seriedad o confianza. Importante también ver cómo ha sido el desempeño de Estados Unidos en términos de lo que es la creación de puestos de trabajo y al mismo tiempo lo que está relacionado con reclamaciones de desempleo. Cada semana, generalmente en los días jueves, Estados Unidos tiene una estadística que da a conocer básicamente cuántas personas están precisamente en la búsqueda precisamente de estas reclamaciones de subsidio de desempleo. Y como se observa entonces en pleno pico de pandemia, por lados entre marzo y abril, pues alrededor de unas 7 millones de personas prácticamente estuvieron solicitando dicho subsidio. Y paulatinamente, como se va observando, este viene decreciendo con el tiempo, en la medida que la actividad económica va cogiendo fuerza. Y en ese orden de días, ya en el más reciente dato de octubre 24, se observa claramente cómo paulatinamente ya se ha ido estabilizando a cerca de unos 700.000, 730.000. Previo a la pandemia, este indicador era el orden más o menos de unos 200.000 en el peor de los casos generalmente. Y en términos de ya de cifras macroeconómicas de desempleo, se observa cómo después de haber estado muy cerca de un 15% en plena época de pandemia, entre marzo y abril, cuando finalmente se dio a cabo las famosas cuarentenas, paulatinamente ha logrado caer. En otras palabras, el desempleo se ubica muy cercano al 7%, 6,9%, donde la creación de puestos de trabajo se mantiene relativamente robusta, lo cual es algo muy positivo, lo que ha permitido paulatinamente entonces generar un ánimo, digamos, un ambiente de confianza
hacia lo que se puede prever para no solamente el final del presente año, pero quizá para el año 2021. En esa orden de ideas, sin embargo, toda esta situación ha traído unos cambios importantes desde un punto de vista cultural y de relacionamiento. Vemos, por ejemplo, cómo tanto en las grandes ciudades metropolitanas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, se ve que paulatinamente las grandes ciudades han venido perdiendo, digamos, importancia desde el punto de vista, digamos, de residencia y también desde el punto de vista laboral. A medida que la gente ya ha quedado confinada o al menos las cuarentenas han obligado a que las personas se aíslen y trabajen muchas veces desde su propio hogar, pues esas grandes ciudades han tenido un impacto notable en lo que respecta precisamente al tipo de vivienda que tan demandada no es como típicamente había sido previa a la pandemia. Ciudades insignias o íconos como San Francisco han venido teniendo precisamente caídas significativas desde el punto de vista de lo que es el costo de los, digamos, alquileres. Y al mismo tiempo en el caso de oficinas, como en el caso de Manhattan, son caídas muy fuertes desde el punto de vista de ocupancia y por ende que lleva a la disminución en el costo de dichos alquileres. En ese orden de ideas, los apartamentos que están vacíos se han triplicado prácticamente hasta hace un mes atrás en la isla de Manhattan, uno de los lugares más favoritos precisamente desde el punto de vista de trabajo y de vivienda. Y paulatinamente la gente lo que hace es que ha venido buscando vivir por fuera de las ciudades. Eso es un importante elemento que tiene connotaciones desde el punto de vista de propiedad raíz de corto a mediano plazo, pero también dentro de los infortunados, digamos, consecuencias de toda esta situación, la productividad ha disminuido, de acuerdo a estudios más recientes, donde básicamente las personas no están acostumbradas a combinar el que desde su propia casa vivan no solamente trabajando, pero continuar sus vidas de hogar o de familia, lo que ha llevado también a una baja de productividad. Clave durante el proceso. La pandemia obviamente fue el originador de toda esta situación macroeconómica y a la luz de las implicaciones que tiene a nivel de salud, obligó a que precisamente las empresas a través de los gobiernos fuesen obligadas a cerrar. El cerrar de las empresas eventualmente lleva a una clara desaceleración económica que eventualmente repercute, como vimos en las gráficas anteriores, en una pérdida de empleos, o en otras palabras, se incrementa el nivel de desempleo. Hasta hace muy poco vemos entonces hay una segunda ola del coronavirus que ha llevado a que hasta el momento cerca de 50 millones de personas en el mundo han estado contagiadas de este, digamos, virus. Esta cifra es significativa porque equivaldría más o menos 500.000, 200.000 más o menos a lo que es la población de Colombia actualmente. O sea que una cifra rápida para tener en nuestra mente es que actualmente los números de afectados a nivel mundial de esta pandemia se acercan a lo que es la población de Colombia en su totalidad. Y se observan entonces esos picos que mencionaba previamente, como precisamente en los Estados Unidos viene de forma muy fuerte. El julio había sido el primer pico y ahora aparentemente la situación es que continúe subiendo el número de infectados diarios y como se observa incluso ya superan los que habían tomado lugar diariamente en las últimas semanas del mes de julio, lo cual obviamente genera un reto muy grande a la actual administración a partir del año 2021, ahora que ya se reconoce de manera más oficial que Joe Biden ha quedado presidente o ha sido electo como presidente y ese es uno de sus retos más grandes que no cabe la menor duda tiene en sus próximos 4 años y porque obviamente esta situación no es fácil de resolver. Aún así, todavía hay una carrera fuerte para la búsqueda de este virus y en esencia eso sería, digamos, el gran catalizador que en gran medida permitiría brindar un panorama mucho más optimista hacia el futuro. Es en el momento que finalmente se encuentre una cura contra la pandemia. Y en esas ideas claramente hay muchas compañías, más de 10, 15 a nivel mundial, que vienen trabajando en esfuerzos con la finalidad de precisamente encontrar la cura para este virus, de las cuales muy recientemente Pfizer, por ejemplo, ha sido las que más ha sonado en los medios. Veremos en unos instantes algunos de los elementos o al menos efectos que tomó lugar este anuncio a partir del día lunes. Y vemos cómo, mediante las diferentes fases que precisamente se requieren para que dichas drogas sean aprobadas, hasta el momento, digamos en la fase 3, hay más de 11 diferentes vacunas que van en esta fase. De ellas solamente hay 6 que supuestamente van a ser aprobadas para un uso temprano, pero aprobadas todavía no existen. Y eso va a ser crítico, porque en la medida en que no existe todavía una vacuna aprobada, todavía esa gran presión que genera este virus a la luz de la economía, pues se mantendrá. Ese va a ser el gran catalizador, no cabe la menor duda. Una vez que ya se encuentre la vacuna, eventualmente entonces la economía a nivel mundial tendría una muy distinta visión o muy distinto comportamiento al que hasta el momento ha venido teniendo. En esa orden de ideas vemos cómo ha sido entonces la actitud por parte de los bancos centrales a nivel mundial con la finalidad de que precisamente
tener políticas que llaman contracíclicas. En ese orden de ideas, la Fed ha estado muy dispuesta precisamente a bajar tasas de interés a niveles prácticamente no vistos, y el mismo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está consciente de que el gran reto en este momento es la generación de empleo. Y en ese orden de ideas, pues está dispuesto a sacrificar en el corto plazo cualquier nivel de inflación que pudiese haber, cuando la Reserva Federal a nivel de Banco Central generalmente mantiene un equilibrio entre lo que llamamos tasas de desempleo, porque estas eventualmente están asociadas con la desaceleración económica o el dinamismo económico, pero al mismo tiempo que no vaya a haber una inflación muy alta. Actualmente el mayor riesgo, no cabe la menor duda, es el tema de recesión económica, y eso que hace que el Banco Central mantenga una muy fuerte, digamos, influencia en los mercados a la luz de su capacidad para precisamente inyectar liquidez. Y de igual manera lo hace el Banco Central Europeo, el cual está dirigido actualmente por Christine Lagarde, quien tiene muy buena experiencia, tanto en el ámbito gubernamental, cuando ella fue ministra en Finanzas en Francia, y eventualmente, como recordaremos, también fue presidenta del Fondo Monetario Internacional. Hoy en día ya ejerce como la presidenta del Banco Central Europeo, lo cual le da entonces mucha credibilidad a la forma como ella está también encarando como líder de dicha organización. Pero Europa también presenta unos retos muy fuertes, mucho mayores que los de Estados Unidos, incluso en muchas instancias, asociados precisamente con la posibilidad de una deflación. Y esa situación es crítica porque eso podría llevar eventualmente a que las tasas de interés por parte de los bancos o, digamos, del sistema financiero europeo generalmente vayan a estar con una idea de motivar al consumo por parte de las personas de a pie, donde dichas tasas de interés serían negativas. Y una tasa de interés negativa tiene repercusiones bastante alarmantes a nivel del desempeño económico. En ese orden de ideas, entonces, mencionaba cómo la Reserva Federal ha tenido una respuesta muy rápida con la finalidad de precisamente traer una oferta monetaria que permita eventualmente haya mucha liquidez en el sistema y de esta manera la economía no colapse. Como se observa entonces, viene un incremento ya a la fecha de hoy, pues, cercano al 30% ha sido el incremento desde hace 4 o 6 meses atrás en el monto de la masa monetaria, o sea, monto de dinero circulando actualmente. Y en esos días también la Reserva Federal ha venido en un proceso bastante activo en el mercado de valores, haciendo compras, tanto de papeles de una manera u otra que están ligados al gobierno, pero también papeles corporativos que de una forma u otra también están ligados a lo que llamamos las hipotecas, mortgage-backed securities, que de una forma u otra son un alto, digamos, motor de la economía estadounidense, a la luz de que con este tipo de movimiento a nivel de los bonos o títulos que de una forma u otra estén respaldados por hipotecas, le permite al sector financiero tener la capacidad de seguir prestando dinero para que siga habiendo entonces un dinamismo en el sector inmobiliario. Y como se observa entonces, actualmente esa hoja de balance, o sea, esos activos que la Reserva Federal ha venido comprando en el mercado de valores con la finalidad de brindar esa liquidez y que el dinamismo entre los bancos continúe, ya supera los 7 trillones de dólares y se proyecta para el año 2028 que incluso alcance los 19 trillones de dólares. Es una cifra jamás vista en la historia de las finanzas. Y al mismo tiempo, a nivel fiscal, el gobierno estadounidense es muy consciente de la importancia precisamente de también hacer su papel activo, de brindar, digamos, los subsidios, beneficios, ayudas que de una manera u otra ayudan a que las personas de a pie tengan, entonces, si no tienen salario, al menos cuente con unos subsidios y con unos cheques que literalmente han permitido que estos mantengan un cierto nivel de consumo y que de esa manera la economía no se frene. Recordemos que el Producto Interno Bruto estadounidense, más de un 60-65% de este lo brinda, o sea, está generado por el consumo de los hogares. Entonces, en la medida que el gobierno juega un papel crítico en estar estableciendo o brindando estas ayudas, estos subsidios, estos planes, digamos, sí, valga la redundancia, de estas ayudas a los diferentes pequeños negocios y, más importante, a las familias, pues va a permitir que ellas a su vez sigan consumiendo y de esta manera continúe el rodaje o el dinamismo de la economía. Y en esa orden de ideas observamos cómo el presupuesto, el déficit, ya alcanza más de los 3.1 trillones de dólares. Como se observa entonces, esto ha obligado a que Estados Unidos, a la luz de la pandemia, tenga que incrementar no solamente su nivel de gasto, pero en el proceso, pues obviamente no puede darse el lujo de incrementar los impuestos, ya que a nivel fiscal, ¿qué hacen los gobiernos? En esencia se financian vía impuestos que le cobran a las empresas y a las personas de a pie o del común, y con este dinero va y lo gastan. Pero debido a una situación como la actual, donde hay un alto nivel de desempleo, no es fácil que haya un incremento en las tasas fiscales o tributarias. Y en esas medidas, la deuda estadounidense ha venido creciendo fuertemente. Y en ese sentido, si se le compara precisamente con respecto al valor de su Producto Interno Bruto, que más o menos alcanza una cifra cercana a los 20 trillones de dólares, hoy en día el nivel de deuda excede más de los 27 trillones. O sea que hay un muy importante, como se observa, déficit entre lo que es, o la diferencia entre los ingresos que percibe el gobierno versus lo que es el dinero que está gastando. Ese gap, ese déficit que se observa aquí en la gráfica, en gran medida está siendo financiado vía deuda.
Y esa deuda lo ha podido hacer relativamente fácil Estados Unidos. Distinto a un país como Colombia, Estados Unidos tiene la capacidad en cualquier momento de salir de los mercados de capitales y poder endeudarse. Me refiero a digamos, a la tesorería del Tesoro estadounidense. Y como se observa entonces, uno de los más importantes instrumentos que ellos utilizan es el bono del Tesoro a 10 años. El bono del Tesoro americano se encuentra en uno de los niveles más bajos de toda su historia. En esas palabras, el yield, la tasa de rendimiento que ofrece un bono del Tesoro americano actualmente, se sitúa por debajo del 1% para un plazo de 10 años. Vuelvo y repito, esto lo que da a entender es, si usted como inversionista invierte en un bono del Tesoro americano hoy mismo, a un plazo de 10 años, su rentabilidad en dólares va a estar en menos del 1% anual. Incluso si se le compara con la inflación, en este momento eso es lo que llamamos un rendimiento real negativo. En otras palabras, es mayor la inflación a la tasa de rendimiento. Y en esa orden de ideas, desde el punto de vista como inversionista, no tiene sentido yo invertir en un título de renta fija porque la sola inflación me está comiendo el capital. No me está alcanzando para que al próximo año pueda seguir comprando lo mismo que yo estaba acostumbrado a comprar un año previo. Solo recientemente, a partir más o menos de octubre, paulatinamente ha venido esta tasa, digamos, del bono del gobierno estadounidense subiendo. En parte puede ser el hecho de que se está, digamos, anticipando lo que podría ser un año 2021, aproximadamente 2022, con un mayor nivel de dinamismo económico y por ende de una mayor inflación. Pero recordemos que la Reserva Federal en este momento está dispuesta a que la inflación continúe por encima de un 2,5%, ya que su gran hincapié o al menos su gran énfasis todavía radica en la persona de a pie, o sea, el común de las personas que precisamente están siendo afectadas por estos altos niveles de desempleo. Entonces, básicamente, la pandemia ha obligado a que el gobierno estadounidense tenga que incrementar fuertemente ese nivel de endeudamiento, pero que lo puede hacer relativamente muy fácil. ¿Y por qué? Porque básicamente es un país que tiene muy bajo nivel de riesgo a la luz de términos relativos con respecto al resto del mundo y generalmente obra como un país de refugio. Entonces, para Estados Unidos es relativamente muy fácil continuar con este crecimiento de su deuda porque siempre encontrará, por el momento, inversionistas dispuestos a seguirle prestando a dicho país. En el caso colombiano, pronósticos más recientes del Banco de la República entonces apuntan a un decrecimiento para el año 2020 del 8,5% para luego crecer al 4,1% en el 2021. Es una cifra relativamente fácil digamos, de esperar, porque ya se esperaría que como la base sobre la cual se va a calcular el Producto Interno Bruto para el año 2021 es muchísimo menor. O sea que cualquier movimiento al alza que haya en la actividad económica se va a ver reflejado relativamente fácil. Como se observa entonces también, el Banco Central en Colombia, el llamado Banco de la República, muy parecido al caso estadounidense, ha venido en una función muy agresiva, proactiva de ir bajando tasas de interés. Y actualmente se encuentran en el 1,75%. Esto es lo que denomina la tasa repo interbancaria, que obra entre el Banco Central, llámese el Banco de la República, y las entidades del sector financiero. Y a su vez, también ha tenido en consideración la importancia de mantener el dólar en un nivel relativamente estable. Y por ello ha contado con una garantía por parte del Fondo Monetario Internacional que recientemente incluso le amplió la línea de crédito a la cual él puede tener acceso de forma muy rápida, más o menos estando cerca de 10.000 millones de dólares, ahora a 17.000 millones de dólares. Esto es importantísimo porque al final del día lo que trae es una señal de alto nivel de confianza hacia el país y que no vaya a haber una maxi devaluación que sí fue el caso digamos, en la década de los 80, en la década de los 90. Este es un informe que realiza el Grupo Bancolombia y el informe trata casi que mensualmente de dar una idea de cómo viene evolucionando la economía. Lo que estamos en rojo fue una época sumamente difícil para Colombia. Como se observa, son los diferentes sectores que de una forma u otra están liderando la economía o que son los componentes de nuestra economía y como entre más rojo sea, quiere decir es más lenta o más atascado, más detenido está ese sector. Apenas ahora ya finalmente en septiembre empieza a mostrar una mejoría, ya hay algunos sectores como el de agricultura y minería que muestran una faceta relativamente más benigna, muy pocos ya quedan en rojo, lo cual es algo relativamente positivo. Y se observa como ya a septiembre, por ejemplo, ya hay una dinamización del sector del comercio y en particular de la construcción, el cual veremos es muy importante para efectos de tener dentro de nuestro objetivo el aspecto de invertir en qué tipo de acciones, por ejemplo, si es el caso de Colombia, en caso tal de que estas estén relacionadas con el sector de la construcción. También positivo dentro del desempeño que viene teniendo nuestra economía, de acuerdo a FEDesarrollo, un importante think tank local al cual de una manera u otra el gobierno le para mucha atención,
se ve como paulatinamente desde abril hasta septiembre, lo que indica cada una de estas barras, ya para el mes de septiembre se observa que más o menos más del 84% de las empresas están en total funcionamiento, lo cual es una muy positiva señal y ya prácticamente cerradas muy pocas. Entonces, en ese orden de ideas, esto también le agrega un poco de dinamismo y de positivismo a lo que son los meses venideros en nuestro país. Recientemente el ministro de Hacienda ratifica esa situación, donde ya reconoce que más del 90% de la economía está operando, digamos, y con respecto a antes de la pandemia. Entonces, también los diferentes medios resaltan lo importante que ha sido a nivel empresarial la resiliencia que denominan la capacidad de épocas difíciles como las actuales. Los empresarios, los colaboradores y las diferentes instituciones han tenido de una manera u otra tener que amoldarse y acoplarse a la actual situación y que cada vez paulatinamente se van observando entonces señales relativamente más benignas de lo que puede ser el futuro que nos augura el final del 2020 y el comienzo del 2021. Al mismo tiempo, el gobierno continúa con sus planes directos de fomentar el comercio, el gasto, y por eso algunas empresas incluso han venido anticipando lo que llaman el pago de la prima, que típicamente toma lugar en diciembre, para que esta tome lugar en noviembre. Y visualmente el famoso día sin IVA, que también ha sido relativamente bien utilizado en algunas instancias por quienes de pronto aprovecharon el hecho de que haya una carencia de un IVA del 19%, haciendo más baratos algunos de los ítems que probablemente en su momento no habían podido comprar, pero que ahora con esa guía de descuento lo hagan más factible. Así las cosas, sin embargo, y parecido al caso de que vivimos en los Estados Unidos, nuestro nivel de endeudamiento como país viene incrementando. Entonces, parecido al caso de Estados Unidos, Colombia tiene un déficit fiscal relativamente alto comparativamente a lo que ha sido la situación hasta hace un año atrás, pero como tampoco puede hacer el lujo de incrementar los impuestos, pues tiene que inmediatamente hacer uso de su tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito siendo básicamente yendo al mercado de capitales y endeudándose, o lo hace endeudándose en el mercado a través de los famosos TES, o puede ir al mercado internacional y adquirir deuda a través de inversionistas internacionales. Al mismo tiempo, hemos logrado contar con, y ratificando lo que mencionaba previamente, una actitud muy positiva por parte del Banco de la República, que ha permitido que este haya contribuido a una relativa estabilidad en algunos de los frentes macroeconómicos, en particular, por ejemplo, como el del dólar, y brindando muchísima liquidez al sector financiero a través de compras directas precisamente de títulos valores que típicamente no era el caso. El Banco de la República con mucha frecuencia sí hace, digamos, compras de los famosos TES en el mercado secundario, pero también ha hecho también la compra de títulos valores del sector privado, lo cual en cierta forma le brinda y garantiza la liquidez que requieren los entes que operan en el mercado. Así las cosas, el Banco de la República, parecido al caso estadounidense, ha logrado, a la luz de las limitaciones que presenta no tener una moneda fuerte como el dólar, sino un peso, ha tenido también un papel preponderante en brindar esa liquidez que requiere el sistema. Y por eso también no solamente ha sido importante el que tenga esas líneas de crédito a través del Fondo Monetario Internacional, pero a su vez a través de la impresión del dinero. Nuestra masa monetaria viene creciendo a una tasa por encima del 20-25% comparativamente a épocas antes del coronavirus. Y al mismo tiempo, el nivel de reservas internacionales se mantiene relativamente muy sanas. Hoy en día cercanas a sus 56 millones de dólares, que incluso superan lo mínimo esperado por parte del Fondo Monetario Internacional. E incluso desde el punto de vista latinoamericano, Colombia, por el momento, con la salvedad de Perú, está por encima de Brasil, Chile, México, por ejemplo, en lo que respecta a el monto de reservas que mínimamente consideraría el Fondo Monetario Internacional que debiera de tener. El tema de las reservas internacionales es vital porque esta es una forma de garantizarle a inversionistas del exterior el hecho de que el país cuenta con suficientes recursos llegado el momento dado de que ellos necesiten de una forma de liquidar activos, vender TES, o por simple temas de índole comercial requiere acceder a dólares, pues el Banco Central por el momento, en vez de que estas reservas hayan disminuido, por el contrario han subido. Y al mismo tiempo el gobierno colombiano ha logrado también no solamente endeudarse en dólares, lo que ha permitido traer esos dólares al país, monetizarlos, haciendo que la tasa de cambio intermedia se mantenga por debajo de niveles de los 4.000 pesos, como veremos en unas instancias. La gráfica entonces al final resume la gran labor, entre comillas, que viene haciendo el Banco de la República en cuanto a lo que se denomina la política monetaria. Y ha permitido entonces que desde el principio de la pandemia, cuando la tasa de intervención estaba en el 3,75%, ya esta se encuentra en el 1,75%. Básicamente es el nivel más bajo de las tasas de interés a lo largo de toda la historia de nuestro país. Y en ese orden de ideas eso es algo súpermente positivo. ¿Por qué? Porque a la medida que las tasas están así a este nivel tan bajas, lo que hace es que desmotiva a que la gente deje su dinero invertido, digamos, en títulos de renta fija, pensemos en un CDT, en una cuenta de ahorros, y prefiera más bien ir a gastarlo. Pero que al mismo tiempo los bancos serán motivados a salir a prestar a tasas todavía mucho más bajas. Al mismo tiempo, la famosa curva de rendimientos, que en esencia mide las tasas a las cuales los inversionistas están dispuestos a, digamos, a aceptar
en el mercado de valores, cuando el gobierno colombiano sale a endeudarse, se ha mantenido con un nivel relativamente estables y con tendencia ligeramente a la baja. Como se observa en la curva de rendimientos, entonces, tasas, por ejemplo, a mayo de 2022 por el lado del 2.39%, mientras que a la más largo plazo, que incluso muy eficientemente hace menos de 6 meses el gobierno colombiano logró salir del mercado de capitales a captar dinero, o sea, a salir a endeudarse a un plazo de 30 años. Eso jamás se había visto y fue una colocación de esos papeles de forma muy exitosa. Actualmente esa tasa para el gobierno colombiano y salir a endeudarse con el mercado o con los inversionistas es del orden del 6.90%, una tasa relativamente baja si se le compara incluso a época pre-virus, o sea, o pre-pandemia, lo cual en cierta forma también demuestra la tranquilidad que los diferentes entes dentro del sistema financiero tienen hacia el comportamiento de las diferentes variables macroeconómicas, porque están viendo una inflación que ha estado o estable o con tendencia a la baja, pero al mismo tiempo como las diferentes medidas por parte tanto del Banco Central como desde el punto de vista del gobierno mismo han logrado de una manera u otra darle la comba al palo a una situación tan difícil como la de lidiar con la pandemia. Este test vence en el año 2024. Todavía esporádicamente sirve de referencia como más o menos uno de los test más utilizados o de mayor volumen en el mercado del día a día. Lo que se observa entonces es como en momentos de la pandemia, por allá en marzo, mediados de marzo, la tasa de los test se disparó, al igual que ocurrió en el ámbito mundial, con una situación de inestabilidad, de incertidumbre económica a nivel mundial y local. Inversionistas locales y extranjeros decidieron liquidar dichos instrumentos y eventualmente lo que eso deriva desde el punto de vista de manejo de crisis es que las tasas de interés se disparan. El mercado de test, para el test que vence en el año 2024, logró estar por debajo del 5% aproximadamente previo a la pandemia a dispararse en una tasa del 8%. Sin embargo, a partir de dicho nivel, más o menos entre marzo-abril, la tasa ha bajado ya a los niveles que vemos actualmente por lado del 3.20 aproximadamente. Eso es algo muy positivo para tener presente, muchachos, ya que, o las personas que me están viendo en este momento, porque en gran medida demuestra la gran estabilidad que prácticamente desde julio a agosto ha seguido manteniendo la tasa de los test en el mercado. En épocas de incertidumbre, los inversionistas tienden a liquidar estos papeles y la liquidación de estos papeles, por la forma como se negocian, conduce a un incremento en tasas de interés. En el hecho de que la tasa esté tan supremamente baja, es en cierta forma una respuesta del mercado ante la tranquilidad, entre comillas, que todavía perciben en los diferentes estamentos económicos. Y estas muy bajas tasas de interés le ha permitido a las empresas que aprovechen dichas bajas tasas de interés para salir al mercado de capitales y endeudarse. O sea, aprovechando tan bajas tasas de interés, corporativamente hablando, tiene toda la lógica el obtener recursos frescos mucho más baratos y algunos de ellos han sido utilizados con la finalidad de hacer una recomposición precisamente de su estructura actual de capital, previo porque han obtenido créditos en el pasado a mayores tasas de las actuales y el mercado en general ha estado relativamente ávido, o sea, dispuesto a prestarle a incluso en estas tasas. Recientemente el Grupo Bolívar también sale precisamente con una emisión de bonos a diferentes plazos, a 5, 10 y 25 años, y se observa que las tasas de corte son relativamente muy atractivas. En dos de esos tramos, atadas o indexadas al IPC, en otras al UR. El spread del 1,65 y 2,66, supremamente atractivo, en donde hace más de un año atrás esas tasas claramente no se veían. Y eso ha permitido entonces que estas entidades a nivel empresarial puedan reducir los costos de financiamiento. Costos de financiamiento al ser reducidos eventualmente se traduce en un menor WACC. Y un menor WACC, a su vez, desde el punto de vista de inductor de valor, llevaría a un mejor valor de la empresa. Sin embargo, todavía no es fácil cantar victoria desde el punto de vista de cómo todas estas menores tasas de interés paulatinamente han permitido que los bancos entonces lo irriguen, lo trasladen a los consumidores finales. Por el momento, sin embargo, se muestra una relativa, digamos, ha frenado la caída tan fuerte que venía trayendo precisamente el otorgamiento de créditos en el sector financiero. Ya finalmente, hace un par de meses atrás, parece que ya tocó piso y que a partir de agosto en adelante, septiembre, ya nuevamente viene a levantar cabeza, lo cual es relativamente muy positivo. En términos de retos, sin embargo, para el próximo año el gobierno colombiano, su presupuesto ha incrementado entre un 16 y 19% aproximadamente con respecto a lo que fue en el año 2020. Como se observa rápidamente, pues vemos cómo cada uno de los rubros que componen en gran medida el presupuesto nacional tienen o sufren un incremento. Y en ese orden de ideas, pues nuestro déficit fiscal presupuestado para el año 2020 es del orden del 8.20% del PIB. Es un nivel que no habíamos visto precisamente previo a la pandemia y que incluso ha ayudado que a través del Congreso se puedan tramitar ciertos actos legislativos que le exoneran al gobierno de no tener que mantenerse tan estrictamente cumpliendo la famosa regla fiscal. La regla fiscal lo que buscaba básicamente era que el déficit fiscal paulatinamente se fuera disminuyendo con el paso del tiempo.
pero debido a la actual situación, pues se permitió que este se ampliara y en esas medidas, como observamos entonces, va a haber un incremento notable del déficit fiscal. Se observa entonces como incluso los aspectos más importantes a tener en consideración es lo que llamamos para el año 2020-21 el servicio de la deuda. Y ese va a ser uno de los puntos más importantes a tener en consideración en el 2021. La manera como el gobierno eventualmente va a tener que financiar esa mayor, digamos, gastos que viene presupuestando, porque recuerden, por el momento no ha querido subir impuestos. De hecho, a veces ha decidido que hayan días sin IVA y en ese orden de ideas lo que significa es menos ingresos para la nación. Pero para el 2021 muy probablemente sí tenga que entonces empezar a tramitar una reforma tributaria, lo que va a significar entonces un mayor incremento desde el punto de vista de lo que serían, o llámese o por la base de personas que tengan que declarar renta, o incluso porque las tarifas corporativas podrían llegar a subir nuevamente, o que algunas excepciones sean eliminadas. Positivamente, sin embargo, a la luz de todo lo que ha sido el actuar tanto del Banco Central como del gobierno local, pues recientemente dos importantes calificadores de riesgo, tanto Standard & Poor's como el caso de Fitch Ratings, han todavía mantenido el grado de inversión para Colombia. Eso es importantísimo porque en la medida que este grado de inversión se mantenga, eso le da cierta tranquilidad y no habría entonces un incremento sustancial en el comportamiento o en la tasa de cambio. Así las cosas, solamente falta Moody's, que en abril ya había hecho precisamente su pronunciamiento, pero ya las dos, Standard & Poor's y Fitch Ratings, sí lo han hecho. Ellas son muy claras en advertir que todavía el outlook es negativo, o sea, todavía hacia el futuro la cosa no se ve nada clara, no se ve bien, no se ve positiva, pero que obliga también al gobierno a tener que tener la conciencia de que llevar a cabo una reforma tributaria. Y en ese sentido, como se observa, Fitch, por ejemplo, establece un crecimiento negativo para el año 2020, para el 2021 ya este se subiría, sería positivo el crecimiento casi al 5%, pero en la materia del déficit fiscal, que es de los más importantes, como se puede observar, ellos también estiman que este va a estar por encima de lo que el gobierno mismo incluso esperaba, que era iba a ser negativo más o menos un 8% para Fitch Ratings, de hecho cree que va a ser por encima del 9%. ¿Qué implicaciones tiene para Colombia? Pues lo que me mencionaba previamente, de tener un nivel de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto cercano a un 50% previo a la pandemia, pues en la medida que el gobierno ha tenido que también llevar a cabo planes de subsidios, ayudas y todo lo que eso pueda significar en planes a la población más vulnerable, pues ha implicado que el gobierno colombiano tuviese que endeudarse, al punto tal que para el final del presente año se espera que ese endeudamiento pase del 50 al 60% e incluso que continúe el nivel de endeudamiento colombiano como porcentaje del PIB para un 62% por allá en el año 2022. Pero, ¿cómo los mercados están reaccionando a todo esto? Están reaccionando de forma muy favorable. Lo que se observa en la gráfica es lo que llaman el riesgo país, medido a través del famoso ENVI. ENVI es una sigla que significa Emerging Markets Bond Index, y este Emerging Markets Bond Index está mostrando que el pico muy fuerte que tuvo cercano a 500 puntos básicos, el resumen de esto, ¿qué significa en buen cristiano? Que para un inversionista, si quiere prestarle dinero a un país como Colombia, el riesgo país medido por el ENVI quiere decir ese spread, los puntos por encima que ese inversionista exigiría como rentabilidad por encima de un bono del Tesoro americano. En la plena época, cuando inició la pandemia, vemos cómo este nivel de riesgo país medido por el ENVI se subió casi a 500 puntos básicos. O sea que yo como inversionista exigía como rentabilidad, si el gobierno colombiano iba a endeudarse en el mercado, digamos, de bonos en dólares, yo como inversionista iba a exigir no solamente la tasa libre de riesgo, que sería lo que el bono del Tesoro americano brindaría a un plazo de 10 años, pero adicionalmente exigiría una prima de aproximadamente 500 puntos básicos, o sea, un 5% sobre lo que es el rendimiento del bono del Tesoro americano. En la medida que este nivel vaya incrementándose, o sea, en la medida que aquí vemos esta gráfica se vaya incrementándose, eso lo que da a entender es que la percepción de riesgo sobre el país se está incrementando. Positivamente, a partir de más o menos de mayo-julio, este nivel de riesgo país viene con una clarísima tendencia a la baja, lo cual es muy positivo también viendo caras a finales del año 2020 y principios del 2021, porque significa que el país, en caso de tener que salir de endeudarse, va a encontrar menos costos de financiamiento. Menos costos de financiamiento se traducirían en menos intereses que pagar. Menos intereses que pagar significaría que habría más plática dentro del presupuesto que podría ser utilizada para otro tipo de fines que llevarían, digamos, a un bienestar de la población en términos de gasto. Sin embargo, esto no es solamente de Colombia. El resto de países a nivel mundial se han visto abocados a hacer prácticamente lo mismo y vemos como precisamente Estados Unidos también y Europa en general han tenido que acceder a mayor endeudamiento e igual los llamados países emergentes. O sea que no es Colombia aisladamente la que le ha tocado incrementar su nivel de endeudamiento, pero dentro de lo importante anotar es eso,
que entre todos los países, grosso modo, Colombia, cuando ha tenido que hacer ese incremento de endeudamiento, ha sido realmente más moderado que lo que ha sido en otros países. Entonces, volviendo otra vez, cómo todo este contexto a nivel macroeconómico mundial y local eventualmente tiene algún efecto a nivel de digamos, de tomas de decisiones en el campo de la inversión. Esta semana se dio a conocer precisamente cómo Pfizer comenta que la vacuna en la cual ha venido trabajando tiene un nivel de efectividad de más del 90%. En ese sentido, brinda mucho optimismo, mucha confianza a lo que podría ser en un momento dado cuando finalmente se llegue a la aprobación de nuestras vacunas, para efectos de que finalmente todos como ciudadanos del mundo nos podamos sentir un poco más tranquilos y que permitirá paulatinamente ingresar al mundo de la economía de forma más natural, no como la que estamos haciendo ahora de manera combinada o confinada, perdón. La respuesta directa de los mercados ante esta noticia fue supremamente espectacular. Los mercados estadounidenses en un momento dado, el índice Dow Jones mostró un incremento de más del 5% al comienzo de jornada. Y eso no fue lo único. Como se observa, por ejemplo, las bolsas a nivel mundial tienen un incremento en España en el solo día, solamente por ese anuncio hizo que las bolsas subieron el 8%, en París el 7,57% y así sucesivamente a lo largo del mundo. Colombia tuvo un incremento del 3,50%. Acciones como la de Ecopetrol, Grupo Suramericana e ISA y Bancolombia tuvieron incluso un incremento, un repunte del orden del 5% en un solo día. ¿Eso por qué es importante? Es importante porque en cierta forma manda la señal de que los mercados solamente están expectantes a ese rompimiento, o sea, a que termine esa situación asociada con la pandemia. Y esa terminación está supeditada al encontrar la solución al virus. Y la solución al virus, por definición, es la vacuna. Pues, en la medida que noticias de esa índole vayan saliendo, en donde demuestren que precisamente existe la probabilidad de ocurrencia de que finalmente haya una vacuna que tenga mayor nivel de certidumbre en cuanto a la forma de operar, muy probablemente los mercados van a reaccionar muy favorablemente como lo acabaron de hacer esta semana. Entonces, ¿eso qué ha significado? Hombre, no todos los industrias o sectores se han visto de entrada muy beneficiados. Vemos como precisamente el sector asociado con materias primas, incluyendo energía como petróleo, han visto una situación de mucha presión a la baja, al menos hasta esta semana. Entonces, lo que pasa es que el petróleo es una de las materias primas más utilizadas a nivel mundial, pero debido a la desaceleración económica es más que natural entonces que si los países y las empresas están demandando menos energía, pues petróleo no tuviera por qué subir. Así las cosas también existen tendencias en el ámbito mundial en términos de la calidad de inversiones hacia dónde se está migrando hacia, digamos, que sean más amigables con el medio ambiente, en términos societarios, en donde en términos de gobernanza sean más serias, o al menos que brinden más tranquilidad y que sean más perdurables y sostenibles en el tiempo. Todo esto, de una forma u otra, ha tenido un efecto directo en el precio, digamos, de materias, de los, digamos, bienes energéticos, incluyendo el petróleo, que por antonomasia es el más significativo de todos ellos. Al mismo tiempo, una de las más importantes industrias a nivel mundial es precisamente la aviación. Y esta ha sido, junto con dos o tres parecidas a ella, de las de mayor impacto que ha tenido el coronavirus, donde, como se observa, por ejemplo, que en el año 2020, más o menos el número de vuelos o el tráfico que ha venido tomando lugar en el sector aeronáutico es apenas una tercera parte del que solía ser en el año 2019. En el caso nuestro, a nivel latinoamericano, no ha sido la excepción. Entonces, como compañías como Avianca y LATAM se han visto en una situación muy difícil a nivel de generación de caja, y eso les ha obligado a ellos a tener que acogerse a la ley de quiebras en los Estados Unidos. Y en ese proceso, pues ellos apenas recientemente a través de estos procedimientos judiciales han logrado tener algún tipo de aire desde el punto de vista financiero a través de inversionistas que han venido de una forma u otra brindando un dinero para efectos de esas reestructuraciones a estas empresas, no con la garantía de que van a salir adelante, pero al menos que ellas no fenezcan por el momento en el intento. Una acción, por ejemplo, como la de Avianca, vemos como en el año 2012 tenía un precio que se acercaba a 4.500 pesos y a raíz de la pandemia y demás situaciones asociadas directamente a su nivel operacional, pues presenta una caída a nivel de inversionista que excede el 96%. Solamente recientemente, a la luz de estas medidas, a través de todo este tema judicial que se lleva a cabo en Nueva York y a través de los diferentes inversionistas desde el punto de vista de prestación de dineros a través de bonos, la compañía entra en un proceso de reestructuración, tanto operacional como financiero, y podría haber una luz al final del túnel para aquellos inversionistas que son agresivos en términos de naturaleza en cuanto a preferencia de riesgo, o al menos lo que llamamos en su tolerancia al riesgo, y que apostándole a una recuperación del sector de aeronáutico podría haber rentabilidades que pueden superar el 50 o el 100% incluso, teniendo en consideración los muy bajos niveles que actualmente tienen acciones como la de Avianca. Pero eso no es tan fácil, porque al mismo tiempo vemos como todavía encuestas a las personas de a pie se sienten relativamente escépticas
aun cuando habiendo en un momento dado, digamos, protocolos de bioseguridad y demás en los aeropuertos y hasta en los mismos aviones, pues todavía no se sienten tan cómodos cogiendo o tomando un vuelo. Entonces también va a haber un aspecto psicológico, no solamente es el hecho de que haya una vacuna como tal, sino que las personas le vayan perdiendo el miedo de nuevamente interactuar de una forma más natural. Entonces, en ese sentido, la OPEC, que maneja obviamente un porcentaje significativo de lo que es la oferta mundial de petróleo, pues tiene su punto de vista y considera que todavía el pic, o sea, la demanda de petróleo todavía no va a cesar, todavía cree que todavía le quedan varias décadas, o sea, más de 20 años aproximadamente, para que el petróleo todavía tenga mucho uso. Aunque cuando se habla hoy en día de energías alternativas y demás, aún así el petróleo parece ser, de acuerdo a la OPEC, que todavía es, digamos, la materia prima por excelencia de tener en consideración. A otros, por el contrario, piensan que lo que hay es que muchos países han tenido la capacidad de ir produciendo petróleo a través de forma no convencional. Pensemos en el fracking, que es lo que permitió precisamente en los Estados Unidos, que la misma Estados Unidos, de haber apenas producir 6 a 7 millones de barriles diarios, hoy en día ya se ha convertido en el país de mayor productor del mundo de petróleo. Entonces, el comportamiento a su vez del petróleo, como se puede observar entonces, cae a niveles por el lado de los 16, 17 dólares el barril en plena pandemia, una caída muy abrupta de 68 dólares aproximadamente que venía trayendo, para recientemente, más o menos en las últimas jornadas, ir consolidándose por encima de los 44 dólares del barril. Todavía es muy largo el trecho que le queda para llegar a niveles cercanos, digamos, a 50 o incluso 68, y en esas medidas, pues es una de las expectativas que hay desde el punto de vista de inversión. ¿Será que es el momento de ir comprando uno petróleo? ¿En cuanto a qué? ¿Cuál sería el razonamiento de ello? Pensando en la posibilidad que si las economías a nivel mundial paulatinamente entran en un comportamiento de dinamismo como auguran los crecimientos económicos para el 2021, pues el petróleo en teoría debiera ser también de aquellos que se deben de ver beneficiados por dicha comportamiento, digamos, económico. La pandemia ha conducido a su vez a que empresas del sector de comercio de tal caso Walmart se vean enormemente beneficiadas. Es por eso que para quienes invierten todavía en el mercado de valores, en empresas como Walmart, Home Depot y otras, estas han resultado ser muy beneficiadas a la luz precisamente del mayor uso de los diferentes medios virtuales o de compras en línea, etc. Y ha permitido que dicha acción continúe en una senda ascendente muy fuerte de niveles que están en el año 2019 cercanos a los 90 dólares la acción, a más de cerca de 148 dólares la acción. O sea que dentro de la pandemia todavía hay muchas oportunidades durante la pandemia. En el post-pandemia hay otros que paulatinamente empiezan a ver la luz al final del túnel, pero que requieren de un cierto nivel de o estar dispuestos a asumir un poquito más de riesgo. Entonces, Schwarzman, Stephen, es quien es de los fundadores y CEO precisamente de Blackstone, uno de los más importantes fondos o administradora de fondos de capital privado en el ámbito mundial. Y él ha vivido miles de crisis. Es una persona que es banquero de inversión, montó su empresa con todas las de la ley y le ha tocado vivir muchas crisis. Y él en su más reciente libro, hace más o menos un año y medio atrás, lo publica en sus memorias, hablando precisamente de la búsqueda de la excelencia. Y reconoce la importancia que en épocas como las actuales, el haber contado con caja, porque le tocó vivirlo en el año 2008-2009, el haber contado con caja, él vio la posibilidad de aprovechar esas gangas que en ese momento se veían en el mercado y eventualmente lograr unos retornos en menos de 10 años aproximadamente, logró unos retornos muy súper espectaculares en sus inversiones. Al mismo tiempo, vemos a este analista, Pascal, él cada 15 días escribe en la República de la República y da a conocer como elementos de índole de toma de decisiones, análisis de mercado, gestión de portafolios. Recientemente, una columna que publicó hace como un mes atrás me gustó bastante. Hace un análisis de lo que fue la inversión, digamos, de $1.000 desde 1970 hasta el año 2020. ¿Medido con qué inversión? Al haber invertido, digamos, en el fondo o en el mercado a través del Standard & Poor's 500. Recordemos, el Standard & Poor's 500 nos mide la evolución de las 500 empresas más importantes dentro de la economía estadounidense. Es un indicador bursátil de mucho seguimiento, así como existe el famoso Dow Jones. El Standard & Poor's 500 es uno de los indicadores de mayor relevancia para quienes estamos en los mercados financieros. Mientras que aparece el 60-40. El 60-40 quiere decir una proporción en renta variable contra una proporción en renta fija. Entonces, la teoría convencional habla de la importancia de que uno diversifique, que la diversificación tiene lógica porque no siempre las acciones van a subir y por ende van a tener un colchón desde el punto de vista de la llamada renta fija. Piensen en bonos, piensen en CDTs, por ejemplo. En ese sentido, sin embargo, reconoce que de pronto puede haber un shift significativo en los próximos 2 o 3 años largos por efectos de las muy bajas tasas de interés. Y eso está obligando a que precisamente los inversionistas de pronto se perfilen más hacia tener muchísimo más porcentaje del total de sus activos invertidos en renta variable. Y lo que muestra es eso precisamente, como $1.000
que hubieran sido invertidos en el año 1970, si hubieran sido invertidos solo en acciones del Standard & Poor's, hoy en día valdrían cerca de $160.000, mientras que ese portafolio diversificado entre renta fija y renta variable valdría aproximadamente $100.000. O sea que a las claras existe una muy amplia brecha entre invertir en su totalidad en acciones gringas o aquellas que cotizan en el mercado estadounidense versus dejar su portafolio diversificado, digamos, en esa proporción de 60-40. Entonces, las muy bajas tasas de interés, que hemos venido comentando, está obligando a que precisamente los inversionistas tengan que cambiar su mirada hacia activos que en teoría esperan generar mayor rentabilidad. Entonces dice, por ejemplo, los dividendos del más del 70% de las acciones que hacen parte del Standard & Poor's ofrecen una rentabilidad que supera la del cupón de los bonos del Tesoro estadounidense. E incluso se atreve a decir que acciones que cotizan en la Bolsa de Colombia, algunas de ellas tienen rentabilidades sobre el dividendo que exceden el 8%. Si hoy en día observamos el comportamiento de un CDT en nuestro medio en Colombia, puede que le estén dando un 2,5-3% en el mejor de los casos. En el caso local, solo por el dividendo, muchas de las acciones otorgan el 8%. Entonces, ya adentrándonos y cerrando paulatinamente el tema macro hacia el micro, lo que podemos volver a traer desde el punto de vista académico, pero que está muy bien soportado por la literatura, es el hecho de que los mercados tienen ciclos. Los ciclos tienen básicamente etapas de optimismo, excitación, emoción, euforia, cuando todo el mundo empieza a comprar, cuando los periódicos dicen que el mercado está subiendo y todos están supremamente muy fanáticos, o al menos andan, el vecino compró y el vecino se le ve más rico hoy en día, cambió de carro y empieza a hablar de que toda la plata que está haciendo en el mercado y todo lo que se supone. Entonces, eventualmente llega un plató, tarde que temprano hay una caída del mercado, hay una toma de utilidad, los inversionistas profesionales desde hace un rato vienen vendiendo y empiezan unos procesos que nos pasó a todos y nos ha pasado a todos a lo largo de la historia y les va a pasar a ustedes, donde hay un proceso de ansiedad y la ¿Nos permite, por favor, unos minutos? Vamos a revisar qué está sucediendo con el audio del conferencista. este tipo de este tipo, digamos, de comportamiento que a nivel de sentimiento y emoción son muy comunes. El miedo, el pánico, el que usted esté piedro, está enfurecido y eventualmente incluso entra en depresión. Paulatinamente, diferentes señales macroeconómicas y de los mercados empiezan paulatinamente a mostrar señales relativamente más benignas y usted nuevamente empieza a cambiar su estado de ánimo. Considero que nosotros estamos más o menos en esta fase. Después de haber oído pánico y miedo, paulatinamente los mercados están mostrando que ya estamos en una fase de recuperación. Hay señales muchísimo más interesantes hacia el 2021-2022, lo que llevaría eventualmente a que los mercados paulatinamente, al menos aquellos que todavía no han levantado cabeza, como es el caso de Colombia, empiecen a mostrar una mejor señal. En esas medidas observamos cómo rápidamente índices estadounidenses como el Dow Jones, Standard & Poor's y el Nasdaq en lo corrido del año han mostrado rendimientos muy sobresalientes a pesar de la pandemia. O sea, el Standard & Poor's con un rendimiento cercano al 11% en lo corrido de todo el año y el Nasdaq, el sector que en gran medida, o el mercado que en gran medida le hace seguimiento a empresas del sector tecnológico, con incrementos por encima del 31%. El mercado estadounidense, aquellas empresas tecnológicas que en gran medida han sacado provecho a lo que ha sido la pandemia por el mayor uso de las redes, el mayor uso de hardware, el mayor uso de software, de temas en la nube, programas de relacionamiento a nivel empresarial, han permitido, e incluso hasta de plataformas con las cuales hay que llevar a cabo, digamos, reuniones, han sido las altamente beneficiadas. Entonces vemos como, contrario, por ejemplo, un caso de Brasil, en lo corrido del año, en la bolsa ha perdido más o menos un 9%. Alemania un 0.25%, Inglaterra un 15%, España un 18%, salvo las de Estados Unidos en gran medida son las que se han mantenido muy bien comparativamente al resto de mercados en el mundo.
Esto es básicamente algunas de las acciones, se resaltan algunas de ellas porque realmente todo este cuadro, este mapa, tiene a 500 empresas y básicamente trae a colación el llamado Standard & Poor's 500. Como este mercado del Standard & Poor's está clasificado dependiendo de los sectores, de tecnología, servicios de comunicación, de cíclicos de consumo, o sea, consumo cíclico, defensivas a nivel de consumo, industriales de propiedad raíz, de servicios públicos, de materiales básicos, y así sucesivamente. Entonces muestra cómo las más grandes, como se pueden observar, son las que han registrado incrementos porcentuales de lo corrido del año. YTD es la sigla en inglés por Year to Date, o sea, lo que ha sido el rendimiento de enero a la hoy octubre 11, cuál ha sido, noviembre 11, cuál ha sido la rentabilidad que yo como inversionista si hubiera invertido en cualquiera de estas acciones. En Microsoft, más del 33%, en Apple, casi el 60% de rentabilidad en lo corrido del año, incluyendo la pandemia. En Facebook el 32%, en Google casi el 30%, Amazon el 65% aproximadamente, la misma Walmart, que ahorita trae a colación, el 22%, Procter & Gamble aproximadamente el 12%, y así muchas de ellas. Ahora, como se observa, algunos dirán, entonces, ¿qué? Ya el mercado estadounidense llegó a su pico y ya no debieron de invertir en el OK. Algunos no, algunos consideran que todavía, medido por una valoración desde el punto de vista de mercado y en particular micro, o sea, a nivel empresarial, utilizando lo que llaman el Price Earnings Ratio y en particular el que llaman proyectado, o sea, la relación precio a ganancia proyectada a un año aproximadamente, todavía a Apple le queda algo de espacio para seguir subiendo. En el año 2005, la relación precio-ganancia de Apple superaba los 40 años. La forma como se interpreta este múltiplo desde el punto de vista de valoración es que este múltiplo en esencia nos mide el número de años que se demora en recuperar la inversión a partir de las utilidades de la empresa. Es un poquito más complejo, pero yo no tengo el tiempo obviamente de explicárselos en el día de hoy. En el sentido práctico, entonces, vemos que Apple aparentemente todavía tiene un margen aparentemente potencial de seguir creciendo si llegase eventualmente a negociarse a los mismos múltiplos que se negociaron precisamente por allá en el año 2005, 2006, 2007. La tabla nuevamente, o el mapeo precisamente del Standard & Poor's, ya visto por la relación precio-ganancia, el Price Earnings, muestra cómo están ellas valoradas. Entre más rojo SEO quiere decir que están mucho más caras comparativamente al resto del mercado. O sea que Microsoft, hoy en día, si usted invierte en Microsoft, al precio de hoy en día de Microsoft y a lo que es la utilidad por acción del más reciente periodo, año fiscal, usted se demoraría 34 años en recuperar la inversión si invirtiera en Microsoft. En Apple se está transando a 35.50 veces RPG. Eso quiere decir los años que me demoro en recuperar la inversión. Facebook 30 años, Google 33, Amazon, usted se demoraría casi 90 años en recuperar la inversión. Entonces, desde un punto de vista de inversionista, lo que usted tiene que monitorear es identificar qué acciones todavía están por debajo de ese promedio. Porque aquellas que ya están muy por encima, como Amazon, Microsoft, Apple, comparativamente al resto de las acciones del sector o compañías del sector, pues se viera aparentemente cara. Y entonces hay que entrar a detallar y por qué entonces una acción como Apple amerita el que pueda negociarse en el mercado con este múltiplo tan supremamente alto. Visto desde el punto de vista del dividend yield, o sea, la rentabilidad del dividendo. ¿Qué significa rentabilidad del dividendo? Si yo como inversionista compro la acción y solamente espero recibir dividendos, ¿cuál sería mi rentabilidad? Entonces, hoy por hoy, si usted compra Microsoft, su rentabilidad del dividendo es del 1,6%, o sea, mayor a la que le deja a usted. Esto es en un año. O sea, si usted compra una acción de Microsoft y se olvida del precio de la acción, ¿cuánto sería la rentabilidad que usted obtendría solo por obtener dividendos por parte de Microsoft durante un año? Y le está dando una rentabilidad que excede la que hoy por hoy da el bono del Tesoro americano a un plazo de 10 años. Algunas no entregan dividendos, es el caso de Google, es el caso de Facebook, es el caso de Amazon, que su nivel de entrega de dividendos es cero. Por eso aparece cero en términos de, digamos que no aparece el dividend yield, no está calculado. Acciones en el sector, digamos, de healthcare, o sea, asociados con cuidados de la salud, aparecen con rentabilidades sobre el dividendo del 2,73 en el caso de Johnson & Johnson, Pfizer de casi el 4%, de Merck del 3%. Y así sucesivamente encontrar ustedes otro tipo de acciones que todavía, por ejemplo, el sector de consumos, bebidas, Coca-Cola le da a usted un dividendo comparativamente al precio del día de hoy del 3%. Pepsi de casi el 3% también. En el caso colombiano, si vamos a utilizar también métricas, pues vemos algunas de las, digamos, factores que podrían llevar a pensar que todavía el mercado colombiano tiene algo de potencial de aquí a 1, máximo 2 años. Primero podemos ver un nivel asociado con el ROE llamado la rentabilidad sobre el patrimonio. Es una
métrica desde el punto de vista de rentabilidad patrimonial. Nos mide la tasa a la cual crece el patrimonio. Aquí estoy señalando algunas que claramente se destacan, como el caso de Promigas, que tiene un ROE del 22%, de Ecopetrol del 9.4%, el caso de Corficol preferencial con más del 19%, al igual que, como se observa aquí, la acción de la Bolsa de Valores de Colombia. Usted puede invertir en esa acción y la empresa como tal está mostrando, en términos de la generación de su utilidad, comparativamente al patrimonio que tuvo el año previo, muestra una rentabilidad del 19%. O sea que hay algunas compañías locales que muestran de forma atractiva la rentabilidad sobre el patrimonio que excede el 10%. Y desde el punto de vista de valoración, si vemos el múltiplo de la relación de precio-valor en libros, vemos muchas de ellas que se están negociando por debajo y muy por debajo, o sea, con un descuento con respecto a su valor contable. Caso del Grupo Argos, caso del Grupo Sudamericana, el de Grupo Bolívar por debajo de 0.6, 0.5 el valor en libros. Terpel con el 0.6, Semargos del 0.8 y así hablaré de pronto si tengo chance de hablar un poquito con concreto. Entonces, el yield, que es lo que acabamos de ver en la tabla del mapeo del Standard & Poor's, acción como de Ecopetrol, si llegase a mantener el mismo dividendo que tuvo el año pasado, o el año 2020, perdón, y este dividendo se mantuviera para el 2021, lo cual de pronto tiene una baja probabilidad de ocurrencia, hay una rentabilidad del dividendo de cercano al 9%. En el caso de Corficolombiana preferencial del 12%. En el caso de Corficolombiana ordinaria del 9,6%. O sea que estas casi que triplican la rentabilidad que obtendría usted a través de un CDT. Grupo Val, 6,5%. En el caso del Grupo Éxito, si Éxito volviera a pagar los mismos dividendos que pagó ya en el año 2020 y los pagara en el 2021 y usted hoy comprara la acción a la espera de que le dieran ese dividendo nuevamente, lo cual probablemente no es tan probable, su rentabilidad por solo ese dividendo sería del 22%. Algunos también le han querido apostar al oro y el oro ha tenido una muy fuerte, digamos, comportamiento desde mediados de julio del 2018 que tocó piso por el lado de los $1,200 la onza y como observan ustedes muy recientemente estuvo cercano a los $2,100 la onza. El Banco de la República en nuestro país, a partir del cuarto trimestre del 2018, compró, dicen ustedes que las reservas que tiene el Banco de la República mayoritariamente están en dólares, pero ella también guarda un porcentaje menos del 1% en oro. Y como se observa, el Banco de la República llegó a incrementar su posición en oro del 2018 en el cuarto trimestre a tener de 12,83 toneladas a casi 19 toneladas. Sin embargo, en el cuarto trimestre del 2019 y en la primera mitad del 2020 decidió vender oro. En parte puede tener lógica el haberlo hecho cuando precisamente si el promedio de mis compras estuvo por los de $1,400 la onza y veo que este empieza a tener un comportamiento fuerte, pues hombre, como trader o como inversionista probablemente quiera liquidar parcialmente parte de mi posición. Eso es básicamente lo que aprovechó precisamente el Banco de la República. Vemos entonces un comportamiento bastante interesante estadísticamente entre lo que es la tasa real del bono del Tesoro americano, o sea, una vez que se le descuenta la inflación, y el comportamiento del oro. Y como se puede observar a las claras, existe una correlación que teóricamente es inversa. Esto es importante que lo lean al revés. Miren cómo precisamente existe una correlación inversa entre el bono del Tesoro americano en su comportamiento descontando la inflación con respecto al oro. Aquí se podría ver que la relación es directa, salvo que usted no haya leído, que aquí lo que dice es que el eje que mide el comportamiento del bono del Tesoro americano está invertido. O sea que si cuando se invierte aparece que la relación es directa, lo que implicaría que esta relación sería inversa. Como hemos visto recientemente, el bono del Tesoro americano, su yield paulatinamente empieza a subir. El hecho de que empiece a subir, en gran medida entonces reconocemos que no es gratuito, que más recientemente el oro ha comenzado a bajar. Entonces, esto es un nivel de riesgo significativo para aquellos que quieren todavía seguir comprando oro, porque si la economía estadounidense se recupera y a la luz de esa recuperación viene un incremento en la inflación, muy probablemente el bono del Tesoro americano en cuanto a yield, o sea, rendimiento, tendría a subir. Y a la luz de lo que es la estadística entre el bono del Tesoro americano y el comportamiento del oro, el oro tendría a caer. O sea que tengan muy presente para quienes están interesados de pronto en seguir comprando oro, que quizá ya están llegando tarde a esta fiesta. Algunos inversionistas un poquito más agresivos han decidido comprar Bitcoin. Y Bitcoin, recuerden, viene ya desde varios años atrás funcionando como un medio alternativo. Algunos lo han optado, otros no tanto. Ha tenido sus problemas a diferentes niveles a nivel regulatorio, pero lo más interesante es que algunos lo ven como el nuevo oro, o sea, el nuevo mecanismo que me permite en cierta forma diversificarme y en cierta forma compensar la caída que puede tener activos de otros mercados. Y como se observa, luego de estar muy cercano a los $20,000, el Bitcoin cayó fuertemente, estrepitosamente por debajo casi de $3,000. Ha venido fluctuando fuertemente desde 2019
en el 2020 llegó a estar a $5.000 y a partir de ese momento en adelante observen ustedes y en particular desde octubre casi ya obviamente ha venido mostrando una tendencia muy fuerte. Este es un tipo de activo que puede ser relativamente fácil de acceder a él, pero que es altísimamente volátil y que puede interesar como un activo de estos que llamamos nosotros de mucha especulación, con el cual, como se puede observar, tienen la mira puesta a estos niveles máximos que había tenido en el año 2018-2019. Entonces, en ese orden de ideas, ya entrando en el caso de Colombia, que es el que nos atañe, parece que el mercado colombiano puede estar ofreciendo alternativas muy significativas para el año 2020 o 2021. Es un mercado que está rezagado con respecto a los mercados como el de Estados Unidos, por ejemplo, incluyendo algunos emergentes. Vemos que el precio de este caso sería el dólar. El dólar ha venido beneficiándose a la luz del incremento en el precio del petróleo, en particular de los últimos 4 o 5 días. Ha permitido, ese petróleo ha venido subiendo. Recuerden nuevamente la importancia de tener en cuenta lo que es el efecto de que si llega a conocerse ya una droga o una vacuna contra el coronavirus, como fue el caso de Pfizer, los mercados están reaccionando rápidamente a esa posibilidad de que nuevamente la economía entre a una fase de dinamismo más acelerado del que originalmente se estaba presupuestando. Esa entrada de la droga no es fácil de la noche a la mañana. Probablemente algunos hablan del primer semestre del 2021 e incluso hasta finales del 2021. O sea que cuando se llegara a descubrir o se llegara a probar esta droga, no es de la noche a la mañana que esta finalmente empieza a ser utilizada de forma masiva. Aún así hay 3, 4, 5 en diferentes países del mundo, Inglaterra, Rusia y China, incluso que están hablando de las propias, el estadounidense estamos hablando de Moderna, Pfizer, que han venido siendo de las que más han liderado el proceso, pero lo que sí es claro tener en consideración es que en la medida que esa droga sea permitida o sea aprobada por los diferentes estamentos médicos, eventualmente los mercados tienen que reaccionar de forma muy brusca y en este caso los mercados que hayan subido muy fuerte en la época de la pandemia muy probablemente va a haber una toma de utilidad, mientras que los que estuvieron muy rezagados y muy quedados probablemente lo que tendrían entonces es un gran potencial al alza. El comportamiento del dólar muestra entonces que si llegase ese máximo que tomó lugar a mediados de marzo, por lado de los 4.150 pesos por dólar, habría un potencial de valorización del 14%. Pero si usted compra hoy dólares, como muchos lo han venido haciendo, a la luz de la caída que ha tenido durante los últimos 3, 4 días, a partir de noviembre, observen cómo ha sido la caída fuerte en el precio del dólar de cercano a 3.850, hoy en día se ubica en los 3.600 largos, pues la probabilidad de que nuevamente llegue a niveles cercanos a los 3.300, 3.250, un mínimo que había tomado lugar a principios de enero del presente año, previo a la pandemia, usted estaría básicamente siendo testigo de una caída de cerca del 10%. Entonces, no está fácil. Actualmente el precio del dólar se encuentra en lo que llamamos un nivel de soporte. Pero, recapitulo, si las economías a nivel mundial, producto de mayor confianza sobre la aprobación de una droga, llegara a tomar lugar, la probabilidad entonces es latente y máxime, como los Estados Unidos a través de la Reserva Federal han venido imprimiendo dólares que da miedo a un ritmo brutal que jamás se había visto en la historia de la humanidad, o al menos desde el mundo moderno. Al haber tantos dólares circulando, esos dólares muy probablemente van a tener que ir a buscar retornos como los que ofrecerían mercados como los nuestros. Y eso implicaría la entrada de dólares a nuestro país y a los llamados mercados emergentes. Recuerden que previamente lo bien que Colombia se ha venido portando desde el punto de vista monetario a nivel del Banco Central, Banco de la República, el gobierno mismo a través de todas sus diferentes, digamos, posturas desde el punto de vista de los subsidios y mantener, digamos, la reapertura de la economía a través de diferentes instancias y las calificadoras de riesgo a nivel mundial, la manera como todavía siguen viendo Colombia con buenos ojos. Así las cosas pareciera, al menos para esta semana, que el sesgo es a que el dólar continúe su tendencia bajista, pero altamente supeditado a qué? A que el precio del petróleo también rompa los actuales niveles de resistencia. Entonces, algunos analistas, por ejemplo, en el caso de Fedesarrollo, proyectan que el dólar podría llegar a nivel de $3.400 en la medida en que el petróleo eventualmente llegue a los $600 el barril. El caso del índice accionario Colcap. El Colcap nos mide de forma generalizada las 20 más importantes empresas que cada trimestre, en una forma u otra, son seleccionadas para que sean partícipes de dicho índice, incluyendo a Suramericana, Bancolombia, Ecopetrol y otros. Vemos el potencial a la luz de como hasta el día de ayer estuvo el índice Colcap, luego de la caída tan fuerte que tuvo en marzo, paulatinamente ha estado dentro de lo que llamamos un rango relativamente lateral, un rango horizontal sin mucho movimiento entre niveles de 1.100 puntos a 1.200 puntos. Esto puede ser parte de lo que llamamos el proceso de acumulación, o sea, la primera fase dentro de lo que llaman los ciclos de los mercados que les mencioné previamente. O sea que de llegarse a ver esta situación de una reapertura de los mercados, puede existir un potencial de recuperación a nivel de mercado accionario medido por el Colcap de cerca de un 40%. En el caso de una acción como Ecopetrol,
ha venido mostrando también interesantes indicadores en donde en el tercer trimestre de este año ya la utilidad creció notariamente con respecto al segundo trimestre. De ser de 25.000 millones pasó a 855.000. Todavía, obviamente, comparativamente hace un año atrás, esta es muy baja, ha caído el 71%. El margen de EBITDA, sin embargo, se recuperó notoriamente. De haber estado en el segundo trimestre en el 23%, ya está en el 42%, muy cerca al margen de EBITDA que venía manejando precisamente hace un año atrás. Y en ese sentido, entonces, el EBITDA también muestra que con respecto al trimestre previo, un incremento que superó el 163%. Datos por parte de la empresa, podemos ver paulatinamente cómo viene siendo un cambio notorio en el tercer trimestre y en caso tal de que el petróleo nuevamente continúe su senda ascendente, que llegue a 45, 50 dólares el barril, podríamos continuar viendo entonces cifras relativamente positivas para el caso de Ecopetrol en lo que respecta a su comportamiento micro, digamos micro, a nivel de lo que es ingresos, margen de vida, utilidad neta. Así las cosas, hoy en día la acción se cotiza más o menos en los 2.015 pesos la acción aproximadamente, y si llegase a niveles parecidos a los que tuvo precisamente previos a la pandemia por lados entre febrero o marzo, pues tiene un potencial de valorización de cerca del 70% que brindaría esta empresa. El sector financiero no ha estado tan beneficiado. Este es el caso, por ejemplo, de Bancolombia, el cual precisamente con el altísimo nivel de provisionamiento que ha tenido que hacer, pues se observa como el ROE, que venía estando en el orden de los casi 15%, cae para el segundo trimestre al 6%. Entonces no ha sido tampoco gratuito que la acción también cayó fuertemente una vez que se anunció la pandemia, ha estado muy estática dentro de un rango que va entre los 24.000, casi 26.000 pesos, y más recientemente parece que nuevamente a la luz de estas noticias vuelve a coger un poquito de fuerza. Para quienes hacemos trading en el mercado, nos ha permitido en gran medida movernos en niveles de los 23.500, 26.800 a los 28.000 en el mejor de los casos, y se le ha sacado provecho. En otras palabras, en épocas de crisis como la actual, este movimiento lateral que presenta la acción ha servido también para identificar lo que llamamos niveles de soporte y niveles de resistencia, con los cuales entramos y salimos con relativa frecuencia dentro del mercado. Pero para un inversionista de más mediano y largo plazo, lo que se puede ver entonces la alta posibilidad que existe en caso de que llegase a recuperar su calidad financiera de aquí a 1, 2 o 3 años, un potencial de valorización cercano al 80%, nada despreciable. Vemos el caso de ISA, importantísima empresa a nivel latinoamericano que también recientemente dio a conocer los resultados del tercer trimestre. Se destaca el margen de EBITDA que ha venido bajando, no ha sido tan positivo como se observa con una caída de 718 puntos básicos, donde los ingresos, sin embargo, con respecto a un año atrás, son muy buenos. Tanto el EBITDA creció el 18%, la utilidad neta crece el 19%, los ingresos crecen un 21%. Por ende, no es gratuito que la acción fue de las primeras a recuperarse de la caída durante la pandemia. Fue de las más rápidas precisamente que logró mostrar una recuperación no solamente de los precios previos a la pandemia, pero incluso recientemente ha excedido los máximos históricos que habían tomado lugar en agosto precisamente. Así las cosas, se encuentra prácticamente en su máximo histórico. Y desde el momento mínimo de la pandemia, que cayó a niveles cercanos a los 12.000 pesos, hoy en día 23.000, pues ha sido un extraordinario incremento cercano al 90%. Muy pocas acciones en el ámbito mundial, o al menos de mercados emergentes, pueden hablar de esta manera, de haber tenido una recuperación tan supremamente fuerte. Deja la duda entonces, ya que está en su máximo histórico, cuál debiera ser su próximo nivel a tener en consideración. El Grupo de Energía de Bogotá, una empresa medio similar al caso de ISA, pero más generadora de energía que de transmisión, también se recuperó rápidamente. Actualmente se encuentra en niveles cercanos a los 2.450 pesos aproximadamente. En febrero estuvo por lo de los 2.600. En caso tal de nuevamente ir a este máximo, o sea, testear este máximo, hay un potencial de valorización cercano a un 6%. Sin embargo, observen que ya ella de por sí ha tenido una recuperación muy fuerte desde mínimos de marzo a la actualidad de cerca del 40%. Hace un par de días atrás, noviembre 10, Cemento Argos da a conocer precisamente sus resultados del tercer trimestre. Aparentemente estuvieron mejores a las expectativas. La utilidad del tercer trimestre estuvo por encima de los 55.000 millones de pesos, lo cual superó fuertemente a las del segundo trimestre, e incluso con respecto a hace un año atrás. O sea que se observa un crecimiento con respecto a hace un año atrás del 222% en la utilidad neta. Algo muy positivo. Margen neto sigue siendo muy bajo comparativamente, sin embargo, pero en este tercer trimestre ya es del 2.3%, cuando venía de casi el medio porcentual por ciento, casi cero, lo cual obviamente no es muy atractivo. Por ende, no es gratuito que esta es una acción que generalmente se le conoce con un nivel de riesgo alto y que, de acuerdo a los análisis hechos por esta firma llamada Corredores de Vivienda, le ven un potencial de valorización cercano al 37% si del actual nivel llegase a buscar zona de 6.500 pesos. O
sea que para la vivienda la acción debiera de valer cerca de donde tengo el cursor en este momento. Si yo tocara el nivel que llegó a tener en diciembre, cercano a los 7.000 pesos largos, eso implicaría una valorización adicional de cerca de un 50%. En el caso de Celsia, no le ha ido tan bien, un tercer trimestre donde muestra una caída cerca de un 23% en la utilidad e incluso de un año a otro de casi el 82%. Al mismo tiempo, el margen de EBITDA ha bajado con respecto al 32 y 35% que nos estuvo acostumbrados, y el margen neto cae radicalmente si se le compara con respecto al que tuvo en el año 2019, que era del 31%. Como se observa, del 31% el margen neto ha caído al 6,8%. Así la acción en el mercado de valores ha logrado también recuperarse, ya que es en el sector energético tuvo un incremento, como se puede observar entonces, al menos en el más reciente pasado, se observa que, digamos, hubo con respecto, la forma como quiero mostrarles es esto, es la siguiente. El precio actual que está por lado de los 4.200 pesos, esto lo voy a ver desde el punto de vista de trading. Cuando nosotros hacemos trading, hacemos un análisis de lo que llaman el upside contra el downside. El upside es el potencial de ganancia, el downside es cuánto puedo llegar a perder. O sea que en este momento Celsius, si llegase otra vez a estos niveles que tuve en agosto y septiembre, lo que llamamos estos máximos, estos niveles de resistencia, habría un potencial de ganancia del 11%. Mientras que si se regresara a niveles de 4.000 pesos, por ejemplo, que ha sido un nivel de soporte entre mayo y junio, o incluso llegara nuevamente a niveles de mediados de marzo, la caída podría representar un 19%. Entonces es una situación que desde el punto de vista técnico no hace muy atractivo la compra del activo. En primera instancia, porque fundamentalmente vemos unas cifras que no le están ayudando para el tercer trimestre, pero dos, porque se encuentra muy cerca de ese máximo que tuvo lugar precisamente en meses de agosto y septiembre y que nuevamente en octubre fueron testeados. Como se intentó varias veces y no logró rebasarlo, pues el mercado, como se observa, a partir de mediados de octubre viene con una tendencia a la baja, lo que la deja vulnerable a que este nivel eventualmente pueda ir a buscar nuevamente niveles de 4.000 pesos. La acción de Canacol, muy fuerte en el tema de gasífero, también ha mostrado cierta estabilidad desde el momento en que finalmente recuperó parte de la pérdida del mes de marzo. En este momento se encuentra cercano a los 10.500 pesos. Si llegase a este máximo que tuvo lugar en febrero, cercano a los 12.000 pesos, implicaría una ganancia del 14%, pero en caso de que ese no sea el caso y volviera a visitar estos niveles, que probablemente la probabilidad sea baja, sería una caída del 23%. Entonces, esta relación costo-beneficio a veces uno tiene que analizarla en términos de trading. Aquí pude haber hecho de pronto algo un poquito más cortoplacista y decir que no se baja hasta los 8.000, sino que existe el riesgo de que caiga a 9.500. Y en ese sentido, de pronto la relación es de 1 a 1, no necesariamente muy atractiva a mi modo de ver. Coffee colombiana, con un potencial de valorización en caso tal de romper los 28.000 pesos para llegar a niveles cercanos a 34.000, lo que implicaría un nivel de valorización cercano al 20%. En el mercado local en este momento hay lo que llaman una OPA por ENCA. OPA quiere decir oferta pública de adquisición. ENCA es una empresa que viene en una situación interesante desde el punto de vista de estrategia, haciendo una reconversión industrial desde hace unos 5, 6, 7 años atrás, pero venía con una muy baja liquidez en el mercado de valores. Recientemente esta empresa mexicana llamada Petrotemex acaba de lanzar una oferta para comprar la acción, y la oferta es por un precio cercano a 10 pesos y medio. Con respecto al actual nivel de 7,5, 7,30 aproximadamente que vale la acción, eso implica que la empresa mexicana, si quisiera comprar la totalidad de las acciones de ENCA que están en circulación, para quienes quieran vender y posean la acción con respecto al precio del día hace una semana atrás, implicaría una valorización del 44%. Algunos inversionistas en los mercados a veces le apuntan a este tipo de negocios. Empresas que de pronto no se mueven mucho en el día a día, que son muy líquidas, pues de pronto hay un valor escondido, y ese valor escondido finalmente sale a flote cuando toman lugar las llamadas OPAs, o operaciones, o la que llaman una oferta pública de adquisición. Grupo de éxito también, de las pocas que también han dado a conocer sus resultados, muestra una utilidad, como se observa el tercer trimestre, muy fuerte comparativamente, como vemos acá, del casi 370% de incremento con respecto a ese mismo trimestre de hace un año atrás, y con respecto al segundo trimestre del 300%. En ese sentido, el margen negro también tiene una variación muy positiva del 1,4%. Ella, al igual que Walmart, en el caso local, se vio altamente favorecida por el tema de la pandemia, producto precisamente de que la mayoría de las personas solamente se concentraron en bienes básicos y otros no tan básicos, pero que ella logró ser muy óptima en el manejo de sus diferentes canales. Así la acción es una acción que está muy líquida porque ya finalmente un altísimo porcentaje quedó en manos de su grupo mayoritario controlante, que mal que viene es el grupo Casino francés, pero todavía queda por allá una participación pequeña en el mercado, que esporádicamente se negocia. Algunos consideran que existe la posibilidad de que esta acción otra vez sea llamada una segunda OPA, y así las cosas, pues si se volviera a transar al precio que tenía en marzo, que era cercano a los 16.000 pesos, pues se observa que con respecto al precio actual hay un potencial de valorización cercana al 45%. Grupo Suramericana
aplicando la misma teoría que vengo mencionándoles, si eventualmente los mercados se muestran favorables ante una reapertura de la economía y la búsqueda o el haber aprobado una vacuna, eventualmente uno podría pensar que los inversionistas podrían retomar lo que pudo haber sido ese comportamiento de la acción previo al virus o a la pandemia, y esto podría generar una rentabilidad esperada para Suramericana, técnicamente hablando, si volviera otra vez a niveles máximos de febrero aproximadamente, de cerca del 55% en rentabilidad. Mineros, muy ligado obviamente al oro. Como mencioné ahorita, el oro en este momento está en riesgo. En la medida en que las economías se recuperan, se va a recuperar la inflación en Estados Unidos y se recupera la tasa o el yield del bono del tesoro americano, este se comporta de forma inversa y ya el oro deja de ser refugio. Al no ser refugio, es más que natural entonces que inversionistas quisieran salir a vender de activos que estén relacionados con oro, si solamente me enfocaran no más en ese aspecto. Lo que significa entonces es que ya el actual nivel actual, si llegara al máximo que tomó lugar en agosto, existe un potencial de valorización de cerca del 5%, pero si la acción volviera a caer a nivel de 3.400 pesos, que fue básicamente ese máximo que tuvo previo a la pandemia, que nuevamente fue visitado por allá en junio, existe la posibilidad de perder el 10%. Esta es una relación costo-beneficio que no vale la pena. Nutresa, empresa que también es lo que llaman defensivas, ha logrado también mantener unos estados financieros relativamente saludables, con crecimiento en ventas tanto de un trimestre a otro como de un año a otro, donde, digamos, el margen neto, sin embargo, desciende. De haber estado en un 5,2 aproximadamente, cae en 4,3. Todavía el margen de EBITDA se mantiene en niveles cercanos a ese 13%, lo cual es algo positivo. La acción por el momento sigue gravitando en el más corto plazo entre los 21.000 y 23.000 pesos. Si llegara al máximo previo que tuvo antes de febrero, antes de la crisis, pues podría llegar a los 25.000 aproximadamente, lo que significaría en teoría un potencial del 13%. La acción del Grupo Aval, también del sector financiero, líder dentro de lo que es el Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, con un potencial de valorización en caso de llegar a máximos que tomó lugar previo a la pandemia, cercano al 66%. Por el momento continúa en un claro canal lateral, básicamente lo que llamamos una zona de acumulación, y llegado el momento en caso tal de que haya el catalizador asociado con la aprobación de una vacuna, podría paulatinamente empezar a ganar terreno y no es nada despreciable esa rentabilidad. La vivienda, algo similar, como mencioné el caso de Bancolombia, las financieras están muy golpeadas obviamente por el alto nivel de provisionamiento y están altamente ligadas a los ciclos económicos. En esas medidas, sin embargo, para aquellos de más mediano o largo plazo, de aquí a 3, 4 años a lo sumo, la probabilidad es latente de que esta pudiera eventualmente ir a buscar esos máximos o quizá antes, si la recuperación toma lugar de forma mucho más rápida. Y con concreto, este sector financiero también el día de ayer antier dio a conocer sus resultados financieros, muestra que fueron percibidos por el mercado no muy favorablemente, el EBITDA fue negativo y de hecho la utilidad, en vez de haber sido utilidad, fue pérdida de más de 22.000 millones de pesos. Una acción líder dentro del sector, digamos, asociado con el de construcción, tiene algunos temas que están asociados en temas de lo que es el tema de Hidroituango y otros, pero que debido obviamente a la para que puede haber en temas de construcción, ella también se ha visto negativamente afectada. Entonces la acción desde el punto de vista técnico viene mostrando un claro sesgo a la baja. Muy recientemente precisamente logró estar por los lados de los 300 pesos la acción y viene paulatinamente ganando algo de terreno. Existe la posibilidad de que eventualmente si la economía colombiana logra recuperarse y el tema o el ruido que genera la situación de Hidroituango, pues es una accioncita que teniendo un bajo valor a nivel absoluto de 340 pesos, cualquier 20, 30, 40, 60, 100 pesos o 200, pues como se pueden dar cuenta ustedes es una rentabilidad supremamente atractiva, pero un riesgo muy alto, obviamente, dadas las circunstancias. Bien, damas y caballeros, no siendo más por el momento, con esto entonces quiero finalizar la charla del día de hoy, de tal forma que permitamos entonces un espacio para preguntas o dudas que puedan tener. Dejo abierto el espacio, señor José, en caso de que hayan dichas preguntas. Gracias, profesor. Damos las gracias a nuestro conferencista, el profesor Luis Fernando Mondragón, por tan importante tema tratado en estos minutos. Tengo una sola pregunta en ese momento, Luis Fernando, y lo que nos dice el señor Luis García es qué proyecciones se tienen acerca del precio del metro cuadrado en los bienes raíces en Colombia. Ese tema no lo abordé y no es fácil de tocarlo porque la propiedad raíz va a estar muy altamente influenciada a factores asociados como primera, lo que llaman el disponible. Entonces hay varios factores a favor y otros no tan a favor. Digamos que yo he percibido en los últimos 3, 4 meses ha habido una muy importante, digamos, demanda, ha habido un incremento acelerado en lo que son ventas de vivienda, tanto por las BIS como las no BIS. El gobierno colombiano, dentro de sus planes de precisamente contrarrestar la caída de la construcción, de la economía y de la construcción, ha brindado unos muy importantes subsidios al sector de la vivienda de estrato bajo,
vivienda bis y no bis, incluso estrato medio, como a montos cercanos a los 430 millones de pesos. En ese orden de ideas, estos subsidios han permitido que muchas veces cuotas puedan ser reducidas casi en unos 300, 400 mil pesos por mes durante 7 años. Y eso entonces en gran medida ha estimulado precisamente que muchos inversionistas, a la luz de las muy bajas tasas de interés que ven a través de los CDT, de las cuentas de ahorros, pues se han volcado hacia el tema de la propiedad raíz. Entonces, en ese sentido, yo reconozco que el sector de propiedad raíz ha tenido un auge, mini auge durante los últimos 2 o 3 meses, en gran medida motivado por muy bajas tasas de interés que permiten un nivel de endeudamiento relativamente más asequible, pero también en los subsidios. ¿Qué implicaciones, sin embargo, todavía veo en el horizonte? El hecho de que yo compre vivienda no me garantiza que yo voy a encontrar el día de mañana quien me la quiera comprar. ¿A qué me refiero con esto? Propiedad raíz tiene generalmente entre los riesgos es que puede que yo compre sobre planos y esa compra sobre planos eventualmente experimenta una valorización previo a la entrega del inmueble. Pero el que usted vaya y realice esa utilidad no es tan factible. O sea, que me he ganado 100 o 200 millones de pesos durante el proceso de la compré sobre planos y a los 2 años largos logré vender o logré ya, me van a entregar el apartamento o la vivienda o el local. Yo tengo mis serias dudas con respecto a que hoy por hoy, dado el alto nivel de desempleo que ronda el 16% y la incertidumbre que todavía hay desde el punto de vista laboral, de que las empresas paulatinamente comienzan o no a enganchar de una forma dinámica a los empleados, pues no veo tan factible de que yo pueda realizar la ganancia desde el punto de vista de valorización. Entonces, yo creo que obviamente estamos hablando, hay diferencias entre bodegas, hablar de locales, hablar de vivienda, tanto de estrato 6, estrato 3. Entonces, es claro que ciertos estratos todavía conservan un cierto dinamismo. O estratos 5 y 6 probablemente su nivel de apreciación va a ser mucho menor o incluso negativo, porque hay vacancia, hay que reconocerlo. Yo, a título personal, yo tengo varios de mis amigos que con frecuencia me contactan porque se ve, que estoy viendo el apartamento o sabes de alguien interesado en un apartamento y son apartamentos que pueden valer más de 1.000 millones de pesos, 1.500 millones de pesos, montos que son muy altos comparativamente a lo que es el común de la población. Entonces yo diría que montos de apartamentos entre los 200, 300, a lo sumo 400 todavía tienen un relativo dinamismo, pero no esperaría las tasas de crecimiento en el precio de propiedad raíz al ritmo que venían trayendo precio previo a la pandemia. Lo que sí he notado es que zonas rurales, por ejemplo, José cuando me presentaba decía que yo vivo es en el Retiro queda a unos 30 kilómetros de Medellín y es una zona que llamamos del oriente antioqueño que tiene unas grandes fortalezas desde el punto de vista de infraestructura vial, cerca del aeropuerto, todavía es muy verde, o sea, muchos árboles, mucha montaña, muy buen aire comparativamente al que se respira en Medellín. Entonces, lo que sí ha habido desde hace unos 3 meses hacia acá, un alto nivel, un número importante de personas que paulatinamente están buscando, similar a como ocurre en Estados Unidos, en Nueva York, en San Francisco y en las grandes urbes, que han venido buscando pasarse al tema rural, irse hacia los suburbios, donde probablemente la propiedad raíz por metro cuadrado sea menos cara, más barata, y en donde tienen básicamente el mismo acceso a los diferentes, digamos, medios, llámese servicios públicos de menor cuantía. Entonces permite obtener el mejor de los mundos. Uno, tener menos costos de vivienda. Dos, menos costos asociados con mantenimiento mismo, llámese servicios públicos y impuestos prediales. Tres, como al fin y al cabo la pandemia ha obligado a que muchas personas no puedan ya desplazarse, ya se están acostumbrando a trabajar desde casa y muchas empresas en cierta forma han mantenido esa política de que por mucho tiempo todavía no van a querer que sus empleados o colaboradores regresen a trabajar directamente en la oficina. Entonces, esa tendencia desde el punto de vista de negocio ha hecho que zonas rurales se estén valorizando a mayor ritmo de las que se valorizan ya en la urbe, o sea, ya desde el punto de vista de la ciudad grande. Entonces, tener exactamente el precio de por metro cuadrado, cuánto espero de valorización, yo creo que por un año, año y medio, todavía no voy a ver incrementos sustanciales, sino ligeramente por encima de la inflación, quizá de más 1 punto, 2 puntos porcentuales. Solo cuando yo vea una clara reactivación económica desde el punto de vista de un nivel de empleo que baja otra vez a niveles del 10 previos a la pandemia, y que realmente las cifras de índole macro se vea que la economía otra vez ya entró en la fase de dinamismo, que crecimiento y que es real, y con las bajas de interés que probablemente muchos van a optar por aprovechar para endeudarse, yo vería que en un horizonte, digamos, de 3 a 4 años tiene lógica ir haciendo ese tipo de inversión. En el corto plazo todavía tengo mis dudas, y en particular porque el año 2021 y 2022 es el tema de elecciones presidenciales en Colombia. Y todavía hay un resquemor, todavía hay una gran incertidumbre acerca de quién podrá ser electo, si continúa la centro derecho o si eventualmente la centro izquierda o la extrema izquierda toma el poder. Y dependiendo de quién sea el electo, muchas personas han venido paulatinamente liquidando activos denominados en pesos para
convertirlos a dólares. O sea que todavía para mí no es fácil medirle el aceite o el termómetro a decir hasta dónde o no propiedad raíz va a mantener un ritmo de crecimiento como el que en los últimos 3 meses ha venido teniendo. Bodegas locales comerciales claramente no van a verse más favorecidos. De hecho, los precios de dichos locales en términos de venta y de arriendo vienen cayendo. Puede que vivienda, estrato medio y de pronto un poquito por encima de medio alto ha tenido ese resurgimiento producto de esas dos variables o tres. Muy bajas tasas de interés que hacen que las personas del común que tengan algún ahorro digan, esto ya no me está dando para yo mantenerme, me voy a pasar a propiedad raíz. 2, subsidios del gobierno, que han motivado fuertemente a que la gente entonces diga, yo sí voy a aprovechar y me endeudo, y si el gobierno me da 400.000 pesos, por Dios, ¿cómo no voy a aprovechar esa gabela? Y 3, porque los bancos se han visto también muy favorecidos en brindar tasas bien bajas, en donde quizá en el pasado algunos sujetos no entraban dentro del rango de ser sujetos de scoring debido a que su salario no daba a la luz del análisis que hacía de acuerdo a la tasa que había de endeudamiento. Entonces, en la medida que las tasas de interés van bajando y que paulatinamente así lo ha reconocido el sistema financiero, esas menores tasas de endeudamiento, me refiero al costo de endeudamiento, han venido siendo traducidas o trasladadas al consumidor final. Entonces, al final los mercados es el resultante de la ley de la oferta y la demanda. He oído en algunas instancias que ciertas constructoras se están quedando corticas con producto, donde en esta zona en la cual yo vivo, en estos días tuve una estudiante que precisamente promociona proyectos en esta zona rural entre La Ceja, El Retiro, San Antonio de Pereira, y me decía, profe, no, yo estoy muy contenta porque no damos abasto. Ha habido muy buen interés por parte de las personas de pasarse de Medellín hacia esta zona de la ciudad o del departamento. Pero si yo hablo de temas de locales comerciales, si hablo de bodegas, centros comerciales, la cosa no está todavía clara. O sea que ahí lo que hay es una mezcla de muchas cosas. Si estamos hablando de metro cuadrado de bodegas, de locales comerciales, de aquellos locales que están dentro de centros comerciales, o si estamos hablando solamente de vivienda y en particular qué tipo de estrato de vivienda. Si eso está todo alto 5 y 6, no veo mucho potencial. De hecho, posibilidades de que incluso bajen, porque hasta los arriendos han venido pidiendo que bajen la tarifa o el canon de arrendamiento a la luz de que hoy en día quien tiene la sartén por el mango es el arrendador y no el arrendatario. Entonces, en ese sentido, yo siento que todavía desde el punto de vista de sacarle una jugosa utilidad a la propiedad raíz de aquí a un año no lo veo tan claro. De pronto aquí a 3 a 4 años sí vería que es siendo el momento de ir haciendo inversiones en propiedad raíz, pero con un plazo, un horizonte de inversión de 2 a 3 años como mínimo. Perfecto, profesor Luis Fernando, muchas gracias por su respuesta. No tengo más preguntas en este momento, por lo tanto esperamos que el tema tratado haya sido de interés de los asistentes y de igual manera los invitamos a que apliquen estos tips que nuestro profesor les ha transmitido y permitir también a la Dirección de Especializaciones que los acompañe en su formación académica a nivel de especializaciones. Agradezco enormemente la asistencia, agradezco también a nuestro conferencista por haber aceptado la invitación, a todo el equipo de la Dirección de Especializaciones quienes nos acompañan, Mercadeo, muchas gracias por su apoyo, al igual que de ti, Gustavo, muy amable. Les deseamos una feliz noche, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.